Hola, buenas tardes, buenas noches a todos. Damos la bienvenida a una emisión más de su programa Platiquemos de Miastenia Gravis. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Erwin Chiquet. Él nos colabora en muchos aspectos en la fundación. Recordemos que es nuestra fundación madre, la Fundación Unidos contra la Miastenia Gravis. Y hoy traemos un tema del cual habíamos estado esperando por mucho tiempo, que es acerca del embarazo. El embarazo y el puerperio. Ahorita el doctor Chique nos explica más qué significa esta palabrita y qué es este periodo, pero pues le doy la palabra, doctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Decir que, ustedes ya saben muy bien qué es miastenia gravis. La parte más importante entonces ahorita mencionar es qué es lo que esperamos nosotros durante este periodo que llamamos embarazo y puerperio. El periodo de embarazo pues es muy fácilmente entendible. La parte que puede causar un poquito de dificultad para comprender esta parte es el puerperio, y nos referimos a puerperio a el periodo que sigue después del embarazo, que usualmente es el periodo que de manera tradicional se define los siguientes 30 días después del embarazo. Entonces, ese es un periodo crítico porque es cuando el cuerpo se está recuperando del embarazo, del parto, de todo lo que ocurrió con la terminación del embarazo, el cuerpo de la mujer, y la mujer vuelve a experimentar otros cambios que tienen que ver con la restauración, digamos, a su periodo normal de mujer no embarazada. Ese periodo de puerperio pues es un periodo de adaptación, y todo periodo de adaptación puede ser un periodo de estrés, un estrés físico, estrés emocional, que como ya sabemos, el estrés puede aumentar el riesgo de empeoramiento de los síntomas de miastenia gravis, o incluso puede aumentar el riesgo de crisis miasténica. Entonces, por ello es muy importante la parte de embarazo y puerperio. ¿Por qué tomarlos como partes un poquito distintas? Bueno, porque durante el embarazo algunas mujeres pueden experimentar incremento de las manifestaciones clínicas de la miastenia, pero otras, de hecho, entran en remisión, y es algo muy interesante. De hecho, nosotros hemos hecho un análisis de las mujeres embarazadas con miastenia gravis que hemos visto en el instituto, y les puedo yo decir que más del 50% ven el curso del embarazo con síntomas que disminuyen durante el embarazo. Más bien es en el puerperio donde aumentan los síntomas. Muchas mujeres hemos tenido que recibirlas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, que es donde trabaja el público. Hemos recibido a estas mujeres ya al final del embarazo, con la terminación del embarazo, o bien en los primeros días después del embarazo, a lo cual le llamamos puerperio. O sea que lo que hemos visto nosotros es que lo más frecuente que ocurre es que una mujer con miastenia gravis que se embaraza, durante el embarazo lo cursa la mayoría de las veces muy bien, no hay complicaciones. De hecho, muchas de las veces hasta disminuye la necesidad de medicamentos para controlar sus síntomas, pero que después del embarazo, en la etapa de puerperio, es cuando pueden ver sus síntomas exacerbados. No todas ellas, solamente entre el 15 y el 30% de las mujeres ven exacerbados sus síntomas durante el puerperio, pero bueno, ocurre. Y les decía, más frecuentemente las mujeres durante el embarazo, su miastenia entra en remisión. A veces incluso decimos cosas como que es que el cuerpo es demasiado sabio, o sea, tan sabio que las mujeres embarazadas entran en mejoría durante el embarazo. Pero en el puerperio ya no. En el puerperio que viene es un fenómeno de estrés en el que ya la mujer tuvo su bebé, ya sea por parto natural o por cesárea, es decir, terminó el embarazo de alguna manera. El cuerpo empieza a autorrepararse, porque hay que recordar que pues, durante el parto, durante la cesárea, más aún, pues, en los tejidos, es decir, los tejidos de alguna manera se tienen que reparar. Por lo tanto, todo ese estrés y todo ese consumo de energía puede hacer que una mujer con miastenia gravis vea sus síntomas aumentados, incrementados. No hemos visto tantos casos, pero sí que ocurren casos de mujeres que entran en crisis miasténica durante el puerperio. Ahora, de los dos estados, el embarazo
o el puerperio, ¿cuál es más probable que puedan conducir a crisis? Sin duda alguna es el puerperio, a diferencia del embarazo. Entonces, por eso es la importancia de hacer la distinción de embarazo y puerperio. Insisto, embarazo es mientras el bebé esté allí, no ha terminado, ya sea por parto o por cesárea, y puerperio son los siguientes 30 días que siguen a la terminación del embarazo. Esencialmente, esa es la parte más importante que mencionar de la relación de miastenia. Ok, doctor, no sé Gravis. si... ¿Y existe otro tema? Sí. Le quería preguntar, ¿qué cuidados debemos de tener nosotros como mujeres con miastenia gravis antes del embarazo? Antes del embarazo, bueno, primero, una mujer con miastenia gravis, de ideal, debe de ser un embarazo absolutamente planeado. ¿Por qué? Porque debemos alinear muchas cosas, entre ellas que la paciente se encuentre en un estado clínico suficiente como para poder resistir un embarazo, es decir, que no esté lábil. Lábil es una persona con miastenia gravis, en este caso una mujer con miastenia gravis, cuyos síntomas no son predecibles con el tratamiento. Es decir, la paciente tiene un tratamiento, pero a veces está bien, a veces no está bien. Y no es fácilmente predecible el hecho de que se encuentre en control. Una persona lábil es entonces una persona en la que no podemos estar seguros de cómo va a estar en los siguientes días o semanas. Por lo tanto, debe de estar no lábil. Y otra de las cosas que hay que cuidar con una mujer con miastenia gravis en potencial de embarazo es los medicamentos que está usando, porque hay medicamentos que pueden incrementar el riesgo de malformaciones o de terminar el embarazo prematuramente o que el bebé presente alguna otra complicación, por ejemplo, diabetes del recién nacido, crecimiento anormal del bebé, etcétera, etcétera. Entonces, hay medicamentos que tenemos que cuidar mucho para con las mujeres que pretenden embarazarse. Entonces, por lo tanto, de ideal, una mujer con miastenia gravis no le debe de sorprender el embarazo. Debe de ser completamente planeado. Nosotros típicamente cuando iniciamos un medicamento inmunosupresor, por ejemplo, la prednisona, la satioprina, rituximab, metotrexate, etcétera, les decimos a las chicas con potencial de embarazo, debes de usar un método anticonceptivo, un método de barrera al menos, porque no puede sorprender el embarazo. En la Universidad del Pacífico, tu hijo será un... Muy bien. ¿Y qué Ajá. ¿Ah? Bueno, ahí, bueno, como todos sabemos, a veces el método anticonceptivo falla. Uh-huh. ¿Qué consejo las da a las chicas que, porque le pregunto esto porque hemos tenido los casos de que se embarazan y quien las está atendiendo ya no las quiere atender? ¿Te refieres a los neurólogos que las están viendo? No, perdón, más bien a los ginecólogos. Lo que pasa es que la miastenia gravis, como ustedes saben, es una enfermedad rara y es una enfermedad que por lo tanto desconocen en muchas partes o en muchas disciplinas médicas. Entonces es muy posible que si a una persona, un ginecólogo que está prescribiendo un método anticonceptivo, pues ese método anticonceptivo falla, ese ginecólogo diga, bueno, ¿sabes qué? Entonces yo ya no te puedo seguir, no me hago responsable, tienes que buscar un centro altamente especializado por si te llegas a complicar. Eso es lo que ocurre en muchas de las ocasiones y bueno, hasta cierto punto se entiende o se puede comprender hasta cierto punto porque bueno, pues ellos dicen, yo te estaba dando el método anticonceptivo y la verdad de todo es que la enorme mayoría de los médicos sabemos que falla cuando no se usa. Es rarísimo que falle cuando se está usando. O sea, porque científicamente lo tenemos probado. Un poco que no entramos nosotros en discusión con una persona que dice, ay, es que me lo tomé puntualmente y falló. Pero lo juro, lo tomé puntualmente. Nosotros ya sabemos que por los conocimientos científicos que tenemos en personas que se ha documentado que van a los hospitales a recibir el medicamento, se los damos en la boca, lo toman, luego se regresan a su casa. Es rarísimo que ocurra un embarazo en esos casos. O sea, la verdad de todo es que sabemos que si se usa, funciona y si no se usa, no funciona.
el método Ok. anticonceptivo. ¿Y cómo podemos identificar un centro especializado? Digo, el caso de estas chicas digo, porque muchas veces no les pasa eso, muchas veces el ginecólogo pues se pone en contacto con el neurólogo y hace lo posible por llevar bien el embarazo. Pero en caso de que alguien tenga esa condición de que ya no la quisieran atender, tendría que buscar un centro especializado, el cual sería especializado en neurología o cómo. No precisamente, o sea, tiene que ser un centro donde atiendan pacientes, o sea, embarazos de alto riesgo. Ah, Porque excelente. yo neurólogo, pues sí le voy a decir, bueno, sí, Sí, yo con gusto te veo durante tu embarazo, pero lo mío no es sacar bebés. sí, Entonces pues sí. yo no te voy a hacer una cesárea, así es de que tienes que irte a atender a un lugar donde atiendan embarazos de alto riesgo. Y por Excelente. eso Esa es la. quiere ver quién no la quiere, por eso te preguntaba, ¿quién no la quiere ver, el neurólogo o el ginecólogo? Y No, ya, usualmente es ginecólogo. No, ya, pero con eso nos aclara bastante. Entonces es ir a un lugar, o sea, donde sean especializados en embarazos de alto riesgo para que puedan exactamente, canalizar. para la terminación del embarazo, es decir, para el parto, la atención del parto o la cesárea. Ahora, el neurólogo, evidentemente, es muy difícil que un neurólogo no quiera atender a una paciente por nomás porque se embarazó. Entiendo que puede pasar por razones ya más humanas que otra cosa, pero en general los neurólogos, todos los neurólogos deberíamos estar capacitados para atender a una mujer, no importa si está embarazada o no. Ujú. Eh, Más bien, ahí esa parte no la justificaría. Sí justificaría que un ginecólogo o un obstetra diga, ¿sabes qué? Yo no te puedo atender porque nunca he atendido a una mujer con miastenia. Entonces yo la verdad es que yo prefiero que tú vayas a un lugar donde atienden embarazos de alto riesgo. Y saben que ese es el mejor consejo. ¿Por qué? Si hay un médico que te está diciendo, yo no estoy experimentado en miastenia, hazle caso. No lo presiones, vete al lugar donde sí estén experimentados en miastenia, porque lo peor que te puede pasar es que te atienda una persona que no tenga la menor idea de qué es la miastenia. Ok. Doctor, y nos pregunta Itzel, ¿qué tipo de anticonceptivos son los que no podemos tomar las personas con miastenia gravis? No hay ninguna indicación de ningún anticonceptivo, en realidad. Sí pasa que algunas mujeres sienten que empeoran sus síntomas con los anticonceptivos de depósito o los implantes de progesterona, pero eso no está científicamente demostrado. A mí sí me han dicho algunas de mis pacientes, es que me pusieron el implante y pum, me dio para abajo la fuerza, pero yo honestamente, son algunas y otras me dicen, me pusieron el Norplant, el implante y me siento súper bien, no es cierto que empezaron mis síntomas a empeorar, yo no entiendo por qué dicen eso, o sea, Ujú. lo que puedo decirles yo es que no hay ninguna contraindicación, pero que notan que un método anticonceptivo, en particular los hormonales, les baja la fuerza, aumenta los síntomas de la miastenia, sí lo discutan con su obstetra, su ginecólogo y con su neurólogo para ver la posibilidad de cambiar a otro método anticonceptivo. Sí. Ok, es como de todo, de que en cada persona es diferente. Le puede caer bien, le puede caer mal, más o menos. Sí, Va a yo tengo variar. pacientes que me han dicho mentiras, a mí ya me pusieron el implante y no es cierto que empeoran los síntomas, a mí me fue súper bien. Y tengo a otras que me dicen, doctor, desde que me pusieron el implante a los 2 meses, ¡pum!, me aumentaron los síntomas. Este, pero Varía. no hay, pero no hay ninguna contraindicación. Uh-huh. Súper. Muy bien. Bueno, vamos, ya estamos embarazadas, planeadas. Vamos en el mejor caso de lo planeado. ¿Qué precauciones debemos de tener durante el embarazo? ¿Qué debemos de observar? ¿Con quién tenemos que estar en contacto? ¿Con nada más con el neurólogo y el ginecólogo? ¿Y en qué punto tenemos que ir involucrando al neuropediatra? Sí, en todo momento. La verdad de todo es que el neurólogo debe de hacer lo que venía haciendo antes. La parte más difícil, evidentemente, es la comunicación con el obstetra. El obstetra debe de hacer su planeación de la terminación del embarazo como esté indicado. No hay una contraindicación de la cesárea o del parto natural. O sea, es decir, una mujer puede terminar su embarazo de cualquiera de las dos maneras. No es cierto que es cesárea obligatoria, eso es algo muy importante, pero sí es muy importante recordar que si es el primer embarazo y va a ser por parto natural, pues claro
que el trabajo del parto pues puede fatigar a una mujer. Es decir, pues tiene que pujar y tiene que, imagínense, si una mujer sin miastenia durante el parto queda molidísima, pues claro que puede quedar con más síntomas una mujer con miastenia o puede colaborar menos. Pero tampoco es cierto que siempre es cesárea obligatoria. ¿Qué les puedo yo decir? La mayoría de las mujeres con miastenia les programan cesárea porque nadie se quiere complicar la vida. Es decir, tanto como la familia de la mujer finalmente terminan diciendo, ¿sabes qué? Lo mejor es que sea cesárea para no complicarnos la existencia. Pero la verdad de todo es que no hay ninguna indicación médica para obligar la cesárea, ¿eh? O sea, es decir, en pocas palabras, si ustedes quieren tener a su bebé por parto natural, se puede hacer. Evidentemente, durante el trabajo de parto deben de estar muy fuertes, deben de haberse tomado su mestinón adecuadamente, porque si no, no van a poder colaborar con el trabajo de parto. Entonces, pero tampoco es cierto, insisto, en que es cesárea obligatoria. Eso es un mito. Pero, ¿qué les puedo yo decir? Si ustedes quieren la cesárea, su médico quiere hacer cesárea, su pareja o su familia quiere hacer cesárea, pues háganla, o sea, no pasa nada tampoco, pero no, que no se lleve la impresión de que es obligatorio la cesárea, ¿eh? Porque a veces como que queda la impresión de que es que una mujer con miastenia es cesárea obligatoria. Yo creo que ahorita muchas que se están conectando nos podrán decir, es cierto, yo tuve mi bebé por parto natural y la verdad es que me fue muy bien. Pero son menos, ¿eh? La mayoría me ha tocado que terminan por cesárea porque pues les tocan escenarios, nadie se quiere complicar la vida. Entonces, durante el embarazo, ¿se mantiene el medicamento del Mestinón y algún otro o solo se toma Mestinón, doctor? No, se debe de mantener el mestinón y si venían usando un inmunosupresor se debe de mantener, excepto el metotrexate, que es el que sí nos va a causar malformaciones. Entonces, por eso a mí no me gusta usar mucho el metotrexate en una mujer con potencial de embarazo. Por eso usamos más azatioprina. A veces muchas mujeres o las familias, sobre todo de niñas, de chavitas chiquitas, me dicen, doctor, yo leí que el metotrexate también se usa. ¿Por qué no me está indicando metotrexate y por qué le está indicando a mi hija azatioprina? Y yo a veces me tocó un caso hace no mucho y le dije a la mamá, bueno, pues porque el metotrexate en caso de embarazo, pues nos da muchísimos problemas, nos puede dar riesgo de malformaciones del sistema nervioso en el producto. Y claro que la mamá dice, pero es que mi niña tiene 22 años y ella no tiene, es más, mi novio tiene, yo creo que nunca se va a embarazar. Y yo, señora, mire, las cosas pasan, ¿no? También así le dijeron a mi mamá y mi mamá se embarazó a los 22 años, ¿eh? Y tiene 11 hijos. Sí, la verdad le digo, ay señora, yo, qué tierna es usted, pero no, la verdad es que toda mujer con posibilidad de embarazo hay que tener muchísimo cuidado. Justo por eso el metotrexate no es uno de los principales medicamentos que usamos en mujeres. Ok. Hay que suspenderlo. Hay un riesgo no alto, altísimo de malformaciones en una mujer que se embaraza y está usando durante el embarazo el metotrexate o que le sorprende el embarazo. Y como yo sé que las sorpresas ocurren, de hecho la enorme mayoría de los embarazos son por sorpresa, entonces yo prefiero no usar metotrexate. La azatioprina no, fíjense que la azatioprina, si ustedes se meten a revisar, la OMS sigue recomendando que la azatioprina no se use durante el embarazo, pero ya estudios más recientes, la OMS no se ha actualizado, estudios muy recientes señalan que la azatioprina no aumenta el riesgo de malformaciones fetales y no aumenta el riesgo de terminación prematura del embarazo. Así que es segura. Yo lo que hago con mis pacientes que usan azatioprina y que están embarazadas es la continúo, sin problema. Bien. Me están preguntando también acerca del rituximab durante el embarazo. Sin ningún problema. El rituximab no pasa la barrera placentaria y no aumenta el riesgo ni de malformaciones ni de terminación prematura del embarazo. Por eso es uno de mis favoritos para una mujer con potencial de embarazo o que ya quiera buscar.
y que necesita inmunosupresor, ojo, porque acuérdense que en miastenia gravis no todo el mundo necesita inmunosupresor. O sea, hay mujeres que están muy bien con solo mestino. Entonces, y el, ajá. que necesita inmunosupresor, la verdad de todo es que, y vamos a suponer, te les voy a poner un ejemplo, es una mujer que ahorita necesita inmunosupresor y que me dice, doctor, es que ya estamos buscando familia, ya estamos buscando tener familia, le diría, no te compliques, Ritux. Es lo ideal. Muy bien. Le quería preguntar por un último inmunosupresor, el de Fasaclor. Deflazacort tiene la misma indicación que la prednisona, lo podemos usar durante el embarazo sin ningún problema. Sí hay un riesgo aumentado, o sea, la mujer que usa Deflazacort o usa prednisona debe de tener mucho cuidado con el tamaño del producto, es decir, debe de seguir su embarazo adecuadamente porque aumenta el riesgo de producto macrosómico, de producto grande, de estos niños que están 4 kilos, 5 kilos. O sea, por ponerles un ejemplo exagerado, pero sí aumenta el riesgo, entonces hay que seguir mucho el crecimiento del bebé, el crecimiento de ella, es decir, que no aumente demasiado de peso. Por ello es que esto debe de estar vigilada idealmente con un obstetra, un ginecólogo que tenga la experiencia en manejar pacientes con miastenia, porque si necesita el esteroide, ya sea de Deflazacort o prednisona, hay que cuidar mucho el crecimiento del feto y el crecimiento de ella, es decir, que no aumente demasiado peso. A ver, ahí yo tengo una duda, porque a muchos lo que nos pasa cuando empezamos con los inmunosupresores es que empezamos a aumentar de peso. Entonces, sí, hay quienes nos subimos alrededor de, por estar tomando el medicamento, pues bastantes kilos, le hablo como de 30 kilos arriba. ¿Es conveniente que esas mujeres así puedan estar embarazadas o cuál sería la indicación? Pues es que no es conveniente, pero estamos en el supuesto de que la enorme mayoría de los embarazos son no planeados. El país es así. O sea, son muy pocas las parejas que son disciplinadas en el sentido de, oye, ¿sabes qué? Estos 2 primeros años vamos a crecer nosotros, a llevarnos bien, a viajar, pues comprar una casa o engancharnos con un crédito y ya después del segundo año, ¿qué te parece que ya empecemos a buscar? Pues no, nuestra cultura mexicana es, pues vamos viendo a ver qué sale y que nos sorprenda el día de mañana el sol, ¿no? Y pues uno vive así, a ver que nos sorprenda la vida, vamos viendo qué pasa. Entonces, el problema es que no podemos planear las cosas y entonces, pues una mujer que ha ganado peso, pues se embaraza igual. ¿Qué te puedo decir? Lo ideal es que no, pero tampoco está contraindicado el embarazo en una persona con peso alto. O sea, entonces, oye, no se embarazarían las gorditas, ¿verdad? Eso no se puede, o sea, tampoco nos debemos de exagerar. Si tú me dices, ¿qué es mejor, estar embarazada con un peso normal o estar embarazada con un peso alto? De todas te digo, lo mejor es un peso normal. Menos complicaciones de hipertensión inducida por el embarazo, menos complicaciones de diabetes gestacional, menos complicaciones en el producto. Entonces, insisto, una mujer con miastenia gravis que está usando prednisona o Deflazacort, pues tiene alto riesgo de subir de peso, de tener diabetes gestacional, de tener hipertensión inducida por el embarazo, es decir, preeclampsia, o tener un producto macrosómico o con diabetes neonatal. Entonces, todo ello hay que considerarlo, riesgos y beneficios. Ya, muchas gracias. No tenía idea de esos de esos detalles del Deflazacort y la prednisona. Bueno, ahora pasamos a ya el embarazo, lo llevamos bien, con vigilancia, todo. Llega el parto. Aquí todos tenemos la duda respecto a la anestesia. Anestesia con parto y anestesia con cesárea. El tema de la anestesia no es Sí. ningún problema en las pacientes con miastenia gravis. El problema sería el uso de ciertos relajantes musculares. Los llamados relajantes musculares despolarizantes son los que no se deben de usar. Es obviamente muy importante que también el equipo de anestesiólogos que participen en la terminación del embarazo en una mujer sean personas que pues entiendan la enfermedad
para que digan, ok, con ella no voy a usar estos medicamentos y tal. Incluso existe la posibilidad de que si es un parto natural, o sea, es decir, que no sea cesárea, no se utilice bloqueo epidural, sino simplemente analgesia. Entonces, pero pues tiene que aceptar la paciente. Si la paciente dice, no, yo soy súper sacatona para el dolor, a mí un raspón me duele 20 de 10, una inyección no te la aguanto, yo soy súper sacatona para el dolor, a mí duérmame o a ver cómo le hacen, pero no quiero dolor, no quiero nada de dolor. Bueno, ahí se podría hacer el bloqueo peridural más la analgesia. Pero si es una mujer en una valiente y dice, no, 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 y yo además lo quiero todo natural, yo no quiero cesárea, yo quiero un parto natural, yo soy súper anti medicinas y súper anti no sé qué, bueno, perfecto, sí se puede, nada más que le den analgesia o ni eso, ¿eh? Digo, hay un montón de mujeres que tienen sus partos sin nada, así, no quieren bloqueo peridural y no quieren analgesia y se puede. Entonces, el tema es, el dolor es algo subjetivo. Si una mujer necesita medicamentos para el dolor, se le dan. Y si no necesita medicamentos para el dolor, bien, no se le dan. Ok, doctor, una aclaración. ¿Qué diferencia hay entre la analgesia y la anestesia? La analgesia es quitar el dolor y anestesia es quitar toda modalidad sensitiva. Ya no sienten nada, ni el dolor, ni que las toquen, ni nada. Ya veo. Es que le pregunto porque cuando a mí una vez, antes de tener miastenia, me operaron del tobillo, pero digo, a mí me diagnosticaron con miastenia gravis hasta noviembre del 2016 y esa cirugía fue en el 2014, no, 2012, perdón. Más o menos, por allá. No, 2014. Entonces, algo que me pasó fue que el doctor, el traumatólogo en quirófano, a mí me anestesia, me acuerdo que me ponen aquí la anestesia y me duermo. Pero ya cuando me despierto tengo una pelotita aquí conectada al corazón y me dice el doctor, es que te mapeaste en quirófano. No te hacía la anestesia, había donde sí, o sea, en el pie había donde sí tenías dormido y donde no. Entonces te tuvimos que poner analgesia. Y de hecho ya cuando entré a quirófano, cuando ya salí a la sala de recuperación, me desperté el movimiento y ya me podía mover completamente. Después mi neurólogo me dijo que eso que me había pasado, es como, sonaba como algo de miastenia, como si hubiera tenido miastenias desde entonces, pero no había sido tan crítico. No. Todo ese relato tiene muchas cosas incongruentes, muchas cosas raras. A lo mejor la analgesia no te duerme. Yo creo que quita el dolor. Sí, o sea, analgesia es paracetamol, eso es analgesia. Es ibuprofeno, o sea, y eso no te duerme. Yo creo que te dice analgesia o sedación y recuerda las cosas diferentes. Sedación más analgesia y sedación, como su nombre lo dice, pues es para dormir. Y otra cosa, la miastenia no tiene nada que ver con la sensibilidad, absolutamente. Muy bien. Entonces, y ahí hay cosas que no cuadran. Bueno, gracias. A lo mejor sí era otra cosa, pero pues ya pasaron muchos años, no importa. Estoy aquí teniendo muchas preguntas. No quiero pasar todavía después del parto, porque quieren saber respecto a la vacuna del COVID durante el embarazo. No hay ningún problema, no está contraindicada. De hecho, actualmente está recomendada. Lo que no se debe de asumir es que el bebé está protegido nada más de una mujer con la vacuna, pero no hay ningún problema, ninguna contraindicación. Y si la pregunta es, ¿mujer con miastenia que además está embarazada se puede vacunar? La respuesta es sí. ¿Hasta qué mes me puedo, perdón, en qué semana, a partir de qué semana se puede aplicar la vacuna y antes de qué semana ya no? En cualquier momento, no hay ninguna contraindicación ni indicación especial. Ok, entonces, si yo tengo 2 semanas de embarazo, ¿me puedo poner la vacuna? Sí.
sin problema. Van a escuchar muchos mitos, pero es como el mito de ponte un paliacate en la cabeza porque si no se te seca la leche. Bueno, si la gente lo quiere hacer, yo nunca les digo, oiga, este paliacate no sea ridícula, no se le va a secar la leche. No, pues no te peleas con las creencias de la gente, o sea, eso no es ningún problema. Pero de que salga de mí decirle a una mujer, oiga, póngase un paliacate en la cabeza porque si no, no va a dar leche, eso jamás lo van a escuchar porque simplemente no tiene sustento científico. Ahora, tampoco me voy a pelear con alguien que lo haga. Peor se lo pongo, de donde yo soy, los paliacates deben de ser rojos porque si no, no sirven. Si tú te lo pones azul, funcionar, tiene que ser rojo, así te lo dicen las señoras, ¿eh? Sí, pero sí. Rojo, masita, porque si no, no te va a servir, eso es lo que dicen. Digo, sí, no sí, te pones, está bien, oiga, doctor, y rojo, póngaselo rojo, no hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema. Pero me gusta rosa. Sí, ya yo les digo, bueno, pues vaya a que le asesoro. Ok, muy bien, gracias. Ok, entonces ya tenemos todos que la vacuna del COVID en cualquier momento. Sí. Ya, con embarazo, sin embarazo, a partir de cualquier semana, hasta cualquier semana, siempre nos la podemos poner. Muy bien. Así. Ahora, ya, llega el momento de parto, cesárea, cada quien eligió lo que mejor le parecía. Nace el bebé. ¿Qué debemos de estar pendientes del bebé? El bebé puede pasar, eso pasa hasta el 50% de los casos, de hecho a veces más, algo que se llama miastenia neonatal transitoria. La miastenia neonatal transitoria es cuando la mamá al momento del parto, porque eso no pasa antes, es al momento del parto, pasan anticuerpos de la madre hacia el bebé que bloquean la transmisión entre el nervio y el músculo, igual como que pasa con la mamá, pero ahora con el bebé. Esto hace que el bebé pues nazca a veces no son en las primeras horas, sino ya más adelante, después de algunas horas, pueden empezar a presentar debilidad. A eso se le llama bebé hipotónico. Bebé hipotónico es un bebé sin tono o sin adecuado tono muscular. Entonces es un bebé que a lo mejor que se mueve poco, está todo desguanzadito, con los bracitos caídos, las piernitas caídas y que tiene muy pobre fuerza de succión de la mama para la alimentación o de succión del biberón en caso de que no se le vaya a dar mama, o sea, es decir, alimento al seno materno. Entonces, ¿en qué hay que estar pendientes del bebé? En sus movimientos, en su tono y en la fuerza de succión. Porque si detectan que tiene pobre fuerza de succión, pobre tono muscular y menos movimientos, pues bueno, eso anuncia que el paciente o el bebé está empezando a presentar probablemente miastenia neonatal transitoria. Y a estos niños, a esos bebitos, pues hay que darles tratamiento en ocasiones y en otras ocasiones nada más es mantenerlos en observación en la terapia, en la unidad de cuidados neonatales, en la UCIN. Entonces muchos bebitos incluso se llega a prolongar mucho, semanas, a veces hasta meses su hospitalización, pero eso es rarísimo. La mayoría de los bebitos son de horas a días lo que duran sus síntomas de miastenia y luego ya no tienen más. A veces la duda es, ¿ya le pasé la miastenia a mi bebé? ¿Mi bebé es miasténico? La respuesta es un rotundo y absoluto no. La miastenia no se pasa por la placenta, se pasan anticuerpos que dan síntomas como de miastenia, pero que son transitorios. Por eso se le llama esto, ¿no? Miastenia neonatal transitoria. Transitoria significa que es por un ratito y luego ya no es. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo podría llegar a durar? Podría llegar a durar hasta meses, pero a menudo son horas a días. Pero sí ha habido bebitos que están internados en la UCIN por semanas a meses. Okay. Es raro, pero sí llega a pasar. Ya. Tenemos una duda de Isabel. Dice, tenemos casos de bebés que nacen con miastenia gravis siendo hijos de padres sin miastenia gravis. ¿Cuál sería la posible causa de esto? Sí, esas no son autoinmunes, eso se le llama miastenia congénita y casi siempre son mutaciones genéticas.
hay mutaciones de proteínas que son las que hacen que el receptor de la acetilcolina esté presente ahí en la célula para que reciba la acetilcolina. Entonces, esos son otro tipo de fenómenos, no es una miastenia autoinmune como la que tienen ustedes, por ejemplo. Ok, ok, muy bien. Entonces, esas serían las observaciones del bebé. Y de la madre, que ya es lo que nos decía el puerperio, que es donde sí podremos tener una exacerbación. Y ahí, ¿cómo procedemos con el medicamento? ¿Qué tan seguido se debe de ver al neurólogo cuando estamos ya en este periodo? Las citas con el neurólogo deben de ser de preferencia cada mes o cada 2 meses. A veces desde el punto de vista institucional es muy difícil lograr eso y entonces muchos están viendo a los pacientes cada 3 meses. Pero la verdad de todo es que idealmente debe de ser de cada mes para ir verificando qué síntomas tienen, quitar medicinas que no son necesarias. Por ejemplo, si mi paciente con miastenia está con pocos síntomas y no requiere inmunosupresión, pero por alguna razón se embarazó cuando tenía satioprina, pues yo se las quito. Porque además de todo, la satioprina hay que recordar que tarda 6 meses en actuar y 6 meses en quitarse. Así que si yo le quito a una mujer embarazada la satioprina, ojo, que no la necesite, que esté bien controlada, pues no le voy a dar mucho problema. Total, la reinicio tan pronto como termine el embarazo. Entonces, todas esas decisiones hay que estarlas tomando activamente. Por ello es necesario muchas de las veces verlas cada mes, a veces hasta más frecuentemente. En el ámbito público, pues la verdad es que es medio complicado y a veces estamos viendo a las mujeres cada 2 a 3 meses. A veces en el ámbito privado, lo que hacemos para reducirles costos o lo que yo hago es que estemos en comunicación por mensaje y si ellas están bien, entonces les digo, bueno, ya vente hasta 2 meses o 3 meses y si no van bien, ya les digo, vente más pronto, ¿no? La mayoría de las veces me dicen, es que estoy muy bien. Como les digo, el embarazo de hecho mejora los síntomas de la miastenia. Así de sabia es la naturaleza. El problema es no tanto el embarazo, el problema es cuando termina el embarazo, porque muchas es ahí donde, ¡pum!, se desguanzan en el puerperio justamente y es allí donde empieza la debilidad. Sí, quizá por todo lo que fue la fatiga del parto, cesárea, la desvelada del cuidar al bebé y todo lo demás. Me preguntan también, doctor, la leche materna, ¿les afecta si la mamá tiene miastenia gravis? ¿Le puede estar pasando algo al bebé por medio de la leche materna? Absolutamente no. Los anticuerpos que generan la miastenia gravis, acuérdense que la miastenia es por anticuerpos. Anticuerpos que bloquean al receptor de acetilcolina. Esos no se pasan por la leche. ¿Qué sí pueden pasar por la leche? Medicinas. Pero la cantidad de mestinón que pasa por la leche es ínfima. La cantidad de azatioprina que pasa por la leche, ya se ha estudiado, es tan pequeña que no causa mayor problema en los bebés. Entonces, una mujer con miastenia debe de amamantar al seno materno en la medida de lo posible. Ahora, ¿qué me han dicho algunas chicas que tuvieron algunas mamás que ya tuvieron su embarazo y que están amamantando? Muchas me dicen, doctor, no pude. O sea, me fatigué muchísimo. El amamantar al seno materno me bajó muchísimo la energía y me aumentaron los síntomas de la miastenia. Llega a pasar eso, pero eso llega a ocurrir, no tengo yo el dato y no hemos hecho esos estudios precisamente, pero mi impresión es que no es más del 30%. O sea, no, la enorme mayoría de las mujeres sí pueden amamantar. Lo que pasa es que no pueden amamantar por tanto tiempo. Ahorita está la moda de amamantar hasta por 2 años. Entonces el niño ya está entrando a la universidad y le siguen sentando para darle leche. O sea, eso tampoco. Pero No, no. garantizarle 6 meses sí es ideal. Al menos. Al menos 6 meses sí es ideal y la mayoría de las mujeres con miastenia lo pueden hacer. Muy bien, excelente. A ver, Marianela tiene una pregunta, un comentario. Marianela, adelante, si puedes abrir tu micrófono. Se chivió, Marianela. Se chivió, yo creo que sí. No, hola.
Es que no encontraba el micrófono. Hola, ¿cómo están? Yo soy Marianela de Argentina. Quería preguntar si recién entro, por eso no estoy muy al tanto, pero quería preguntar si se puede, si la miastenia es hereditaria, o sea, si está la opción de poder donar sangre además a gente. Y la miastenia no es hereditaria. La miastenia gravis autoinmune, que es la más común, no es hereditaria. Sí. Hay síndromes de miastenia genética hereditaria, pero esos son muy diferentes, incluso clínicamente se comportan muy distintos a la miastenia. No se hereda la miastenia. Se hereda, sí que se hereda la predisposición a tener alguna enfermedad autoinmune. Así que por ello ustedes, seguramente una persona que tiene miastenia tiene algún familiar que tiene alguna otra enfermedad autoinmune, como puede ser diabetes tipo 1, la 1, puede ser vitiligo, puede ser hipotiroidismo, puede ser hipertiroidismo, artritis reumatoide, lupus y otras enfermedades autoinmunes. Entonces es típico que alguien diga, sí, mi abuela tenía artritis reumatoide. No, yo tengo una tía con hipotiroidismo, mi mamá tiene lupus, mi mamá tiene tal cosa, pero casi nunca coinciden las personas con miastenia. Sin embargo, tenemos familias, yo tengo un paciente que tiene un hermano y los dos tienen miastenia. Tengo una paciente que su tía tiene miastenia, otra que tiene su prima, tiene miastenia, sobrina. O sea, no es lo más común, pero sí hay familias en las que ya hay varias personas con miastenia. Sin embargo, eso no es suficiente evidencia para decir que la miastenia es hereditaria. La autoinmune, ojo que estoy diciendo la autoinmune. Uh, pueden donar sangre. Al donar sangre no le va a dar miastenia a la persona que reciba esa sangre, sobre todo porque los productos sanguíneos, a menudo cuando decimos vamos a donar sangre, lo que se usa de la sangre no es el plasma, sino los glóbulos rojos. Entonces esos glóbulos rojos van sin anticuerpos. Entonces si a alguien le transfunden glóbulos rojos que derivan de una persona con miastenia, esos glóbulos rojos no le van a causar miastenia al receptor. Entonces pueden donar sangre. Sí, es importante que digan en banco de sangre que anuncien que tienen miastenia, claro, pero eso no impide la donación. Pero si estamos tomando medicamentos, aún así podemos donar sangre. Pueden donar sangre, pero hay que decir que están tomando medicamentos para que en banco de sangre digan, no vamos a usar el plasma de esta donación, solo vamos a usar plaquetas y glóbulos rojos. Súper bien. El uso de los medicamentos no impide la donación, ¿eh? O sea, hay mucha gente que así es como se escuda para no donar. Dice, no, yo no puedo porque ayer me tomé una cerveza. Bueno, eso es una excusa, pero no es ninguna causa. Es que yo sí me he quedado de que no puedo donar porque les digo, es que estoy tomando un medicamento y no sé si puedo. Y van y dicen, voy a checar y me dicen, no se puede. Pues bueno, no sé, yo quería, pero no se puede. No, sí pueden donar, pero lo que pasa es que no se puede usar toda la sangre. Se usan nada más los glóbulos rojos y las plaquetas, pero el plasma no lo van a usar. Porque claro, le transmites el medicamento a las personas. Pues sí. Pero okay. la sangre... Muy bien. Me preguntan también, ¿qué influye a que embarazadas entren en remisión y pueda prolongarse hasta años después? No se sabe, la verdad es que es un fenómeno bien interesante, por eso les decía, muchas mujeres de hecho hasta mejoran durante el embarazo. Cuando a mí me dicen, doctor, ¿puedo embarazarme? Yo les digo, sí, bueno, más bien la pregunta, ¿puedes embarazarte? Es decir, dime tú si tú quieres embarazarte. Claro que puedes embarazarte, nada más que debe de ser muy bien planeado, o sea, que nos avisen, doctor, ya queremos empezar a buscar. Perfecto, entonces nosotros vamos... primero vemos que estén en condiciones en ese momento y que no estén usando medicamentos complicados con la miastenia como metotrexate. Digo, con el embarazo, como es el metotrexate. Entonces, si no tienen ese escenario, adelante, se pueden embarazar. Ahora, muchas mujeres mejoran durante el embarazo, pero ojo, yo no estoy diciendo que embarácense, porque entonces vamos a tener aquí una idea de que, me dijeron que el embarazo cura la miastenia, entonces hay que embarazarse. No, definitivamente no. Pero sí, muchas mujeres durante el embarazo mejoran, pero justo lo que les estoy diciendo es, después del embarazo es cuando los síntomas suelen empeorar.
se paga un poco la factura en el puerperio. Entonces es allí donde necesitamos los neurólogos darles más marcaje personal a las mujeres que acaban de tener su embarazo porque podrían ver exacerbados sus síntomas. Y otras no, otras justamente es el escenario de esta pregunta. O sea, muchas se embarazan, les va súper bien durante el embarazo, incluso mejoran mucho sus síntomas y dicen, doctor, fue maravilloso. O sea, no es cierto que empeoré durante el puerperio, yo me sentí, pude amamantar a mi bebé, y no hubo ningún problema. ¿Será eso posible? La respuesta es sí. Muchas mujeres les va muy bien durante el embarazo, durante el puerperio y en los siguientes meses a años incluso llegan a estar muy bien, libres de síntomas o con muy pocos. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien quiera abrir el micrófono. Nancy, veo que... Adelante. Deyanira, buenas noches, Deyanira, doctor, buenas noches. Soy de Perú, ¿no? Hola. Yo ya tengo ya 26 años de miastenia generalizada, ¿no? Yo la tuve mi hijita a los 19 años, pero aquellos años, pues, no, el doctor me dijo que no la amamantara. A las justas creo que un día, 2 días, y no le pude dar, pues, ¿no? Pecho, porque no, creo que aquí no estaban bien informados. ¿Qué sería, pues, no? Y eso ha sido mi miedo. Después de 18 años, que ya mi hija ahorita tiene 23, tuve un bebé. Y también, ¿no? Pero le he dado un poco, pero sino que me dio infección y de nuevo al hospital. O sea, le he dado como una semana de pecho, pero me bajó, ¿cómo le puedo decir? Como estaba en el hospital internada, me bajaron las defensas, más débil me sentía. Y después regresé a la casa, se había acostumbrado, pues, ¿no? A la leche en biberón, porque sale más rápido. Ya no quería mi pecho. Y ya, pues, pero los veo sanitos, ¿no? Me quedo sorprendido y algo que sí, doctor, le doy la razón. Yo he mejorado teniendo a mis hijos. Yo era terrible. En mi primer embarazo tomaba, pues, ¿qué le puedo decir? En cama. Y aparte que tomaba 8 a 9 pastillas diarias. Ahora, con el bebé que he tenido, tomo 4, a veces en casa 3. O sea, he mejorado más del 50%, ¿no? Pero ya no más hijos, ¿no? Pero sí le puedo asegurar que uno se ha mejorado y yo no soy operada, no estoy operada del timo, nada de esas cosas, ¿no? Entonces, para las otras mamás, bueno, no sé si los cuerpos son distintos, pero en mi caso yo he mejorado. Yo le podría decir que sí he mejorado casi un 70%. Sí. La verdad de todo es que creo que muchas mujeres sí experimentan mejoría. Justo como les decía acá, a veces decimos, es que así es de sabia la naturaleza. ¿Cómo es que una mujer durante el embarazo incluso mejore? Sí se observa eso, pero yo creo que también hay otras chicas que dicen, híjole, yo no presenté ninguna mejoría, pero ¿saben qué? Sí, no he visto un empeoramiento a partir de los embarazos. O sea, sí he visto que haya un empeoramiento durante el puerperio, eso sí se ve, pero que una mujer diga que me embaracé, desde que tuve a mi bebé, todo fue a mal. Hasta ahorita yo no la conozco, pero a lo mejor alguna sí me puede decir, yo empeoré muchísimo después del embarazo, pero eso es muy raro. O mejoran o se quedan igual. Esa es mi impresión. Nancy, te puse en silencio, perdóname. Sí, abre el micrófono. Ya. Después de que lo he tenido a mi hijito ahorita ya tiene 6 años, ¿no? Cuando tenía 3 años, me dolía mucho los nuditos de la mano, de los pies, ¿no? ¿Qué tengo? Decía. Yo dejé de tomar el corticoides, porque ya más antes había ese síntoma, cuida, hijito, había ese síntoma. Saludos de Arequipa, yo solía. Hola. Y hijito, ya, y la cosa es que sentí esos dolores y antes de que saliera embarazada, yo ya sabía, ¿no? Que tenía osteoporosis. Pese a eso, de la osteopenia y descalcificación, ¿no? Dejé de tomar la Predixona hasta el día de hoy, ¿no? No lo tomo ya como 7, 8 años. Y me detectaron que tengo, pues, ¿no? Artritis. Y ahora ya tengo miastenia, tengo artritis y tomo el metrotexate, ¿no? Y a veces, pues, los dolores, eso. Pero he bajado bastante, ¿no? Porque ahora me están colocando semanalmente inyectable, porque las pastillas no me hacían nada. Y recibo semanal, me inyectan. ¿Eso es peligroso, el metrotexate, con el tiempo?
No, con el tiempo, bueno, todo tiene su peligro, sobre todo los inmunosupresores, pero no es más peligroso tras 4 años de haberlo tomado que el primer año. Sigue siendo riesgoso en el sentido de que baja las defensas y evidentemente una persona que usa metotrexate o azatioprina o prednisona, pues tiene alto riesgo de infecciones o de hacer tumores porque bajamos las defensas. Evidentemente por ello es que nada más hay que dejarle los inmunosupresores a personas que lo necesiten. No todo el mundo lo necesita. Y siempre tratar de minimizar el tiempo y las dosis. Es decir, si el paciente está bien, va mejor, entonces reducimos nosotros los medicamentos para que no vaya a haber riesgo de infecciones o tumores. Doctor, gracias por la respuesta. No, de nada, al contrario. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera abrir el micrófono? Por ahí, ¿quiénes están en la cámara? Patti, Gabriela. Muy bien. Doctor, ahorita están comentando, veo a la doctora, es que con nosotros está la doctora Giselle de Colombia, está muy activa ahí respondiendo preguntas, pero hablan mucho del dolor en la miastenia. Hay gente que sufre dolores. Y en esto del tema de mujeres, yo sí he notado que cuando tenemos nuestro periodo, llegamos a sentir que los síntomas de miastenia aumentan. No llegamos a la exacerbación, pero sí hay más fatiga, hay más cólicos. ¿A qué se debe? Sí, bueno, son dos preguntas distintas por lo que entiendo. El dolor no es parte de la miastenia gravis, de ninguna manera. Ahora, muchas mujeres pueden tener dolor en diferentes partes del cuerpo y debe de estudiarse por separado. Es decir, no debe ser una respuesta del médico, ¿tienes dolores? Sí, es por tu miastenia. No. Porque el dolor nada tiene que ver con la miastenia, ¿eh? Así que si una mujer presenta dolor crónico y tiene miastenia, hay que estudiar que no tenga otro diagnóstico adicional a la miastenia. Es tan equivocado decirle que a alguien que tiene dolor por miastenia como decirle que tiene una infección de vías urinarias por la miastenia. No tiene nada que ver. Entonces, no debe de haber más dolor en una mujer con miastenia. Por lo tanto, si una mujer tiene miastenia, que por supuesto tiene todo el derecho a tener cualquier otra enfermedad además de miastenia, hay que buscarle cuál es la causa de ese dolor. Eso es muy importante. El otro fenómeno, eso sí es bien común. Nosotros ya hicimos un estudio, estamos por publicarlo, el 85% de las mujeres que tienen ciclos menstruales vigentes, es decir, antes de la menopausia, el 85% de las mujeres con miastenia experimentan exacerbación de los síntomas durante el periodo menstrual. Puede incluso llegar a ser tal que casi están cerca de la crisis miasténica, es decir, algunas de ellas llegan a experimentar tanta debilidad que están a punto de irse a urgencias porque sienten que se les baja muchísimo la pila. Por ello es muy importante explicarles cuando les hacemos el diagnóstico de miastenia a las mujeres que durante su periodo pueden ver exacerbados sus síntomas. Entonces, no todas lo experimentan, pero sí es el 85%, es bien alto. Lo que pasa es que es tan leve que dicen, pues sí es leve, no aumento el consumo de mis medicinas, tampoco me voy a urgencias, ni le hablo a mi médico, ni le mando mensajes, porque pues ya aprendí que durante mi periodo empeoran mis síntomas. Pero algunas llegan a ser más severos. Otra cosa importante con de la relación de miastenia y sus síntomas con el periodo menstrual. No siempre es predecible. O sea, hay veces en que los síntomas empeoran poquito y hay otros meses que por alguna razón que no entendemos empeoran un montón, que empeoran muchísimo los síntomas. Así que depende. No es predecible, pero sí que la mayoría de las mujeres, la abrumadora mayoría, el 85% dicen yo durante mi periodo me siento peor. Lo que pasa es que ¿las pastillas estas para los cólicos podrían ayudar? sí, pero ese es el dolor, pero no ayudan para los síntomas.
Ok, pues sí, sí. Y hay mucha gente, doctor, que modifica su dosis de Mestinón si están muy cansados. ¿Es Ujú. correcto hacer esto, de que aumentan media pastilla o hasta una pastilla? Eh, o sea, que puedan aumentar a libre demanda la dosis de Mestinón. Sí. Sí, sí, de hecho, aquí hay un punto de controversia, a algunos colegas míos no les gusta que hagan eso, yo no, yo siempre les digo, pero les doy un tope, o sea, les digo, de acuerdo a la dosis, les digo qué tanto podrían aumentar sus síntomas si empeoran, perdón, qué tanto podrían aumentar la dosis si empeoran sus síntomas. Generalmente yo doy la oportunidad de que se tomen extra hasta 2 tabletas al día, pero depende mucho de la dosis basal que tengan. Si ya están muy cerca de la dosis tóxica, de la dosis máxima, ya les digo, tú ya no puedes aumentar nada, ¿eh? Pero si no, les digo, mira, si te sientes mal, a libre demanda puedes aumentar de vez en cuando media tableta o una tableta según corresponde. Muy bien. Ok. Oiga, aquí nos pregunta una chica que se llama Giselle Romero, que ella quiere saber cuál es la edad y la mejor edad para tener hijos. En miastenia, la misma mejor edad para tener hijos sin miastenia. O sea, usualmente es ideal antes de los 3 años. Y yo sé que les estoy dando una noticia no muy buena. Perdón, se cortó la voz. ¿A partir de cuántos? Antes de los 35 años es lo ideal. Ok. Y desgraciadamente, yo sé que ustedes me van a decir, oye, pero es que es incompatible con mis trabajo, mis deseos personales. Sí, sí, yo sé, pero o sea, cuéntenle eso a la madre naturaleza, convénzala. La verdad de todo es que desgraciadamente lo mejor es, todos se complican más las cosas cuando hay embarazos después de los 35. Yo sé que ustedes me van a decir, mentira, yo conozco una señora que se embarazó a los 46 años y todo salió muy bien. Ah, sí, yo también conozco a mujeres así, pero no es lo típico. Sí, no, y aparte yo siempre les recomiendo también, aparte de pensar en la edad de la mujer cuando tiene un bebé, hay que pensar en la edad de la mujer que va a tener cuando ese muchachito sea un adolescente, porque combinar adolescencia con menopausia no es divertido, ni para la mujer ni para el adolescente. Además de todo, hay que pensar lo que viene después, ¿no? Sí, exacto. Pero Sí. además, otra cosa bien sencilla, el 80% de los niños con síndrome de Down son hijos de mujeres que se embarazaron después de los 40 años. Así de simple. Yo no estoy diciendo que no pueda haber síndrome de Down en mujeres tempranas, en mujeres jóvenes. Y tampoco estoy diciendo que mujeres añosas van a tener niños normales. O sea, yo lo único que estoy diciendo es que si tú observas a niños con síndrome de Down y preguntas a la madre, ¿qué edad usted tenía cuando su bebé nació? La abrumadorcísima mayoría, el 80% que tenía más de 40 años. Buen dato, no tenía conocimiento, pero bueno, vamos llegando al fin, vamos a sumarizar porque nos ha dado mucha información muy valiosa, entonces decimos, los embarazos deben de ser, lo ideal es que sean planeados para que puedan tener toda su medicación y estar en el modo ideal para embarazarse. Y la edad ideal es antes de los 35, que es lo mismo para personas que no tienen miastenia. El seguimiento durante el embarazo es con el neurólogo y con ginecólogo. Y debe ser un poco más seguido para revisar que el producto tenga buen crecimiento, que no tenga malformación, que no esté creciendo de más y que todo se lleve bien. De los medicamentos que debemos de tener cuidado durante el embarazo, doctor, ¿me recuerda el inmunosupresor que dijo que podría generar malformaciones? Perdón, ¿se cortó la voz? Sí. Le preguntaba cuál era el medicamento que nos dijo que podría generar malformaciones durante el embarazo. El metotrexato. Meto. Ese es el más importante. Ok, metotrexal. Es con el que hay que tener cuidado de mujeres, es mejor no tomarlo
porque pues, en un embarazo podría generar malformaciones al producto. Y la Así es. prednisona y el defasaclor son los que podrían generar que el producto fuera más grande de lo normal. O pueden generar hipertensión inducida por el embarazo, o sea, preeclampsia, o diabetes gestacional o aumento de peso en la madre. Ok, son los con los que más debemos de tener cuidado. Muy bien. Y luego ya, en el parto, ahí cada quien es opcional, nada más revisarlo con el neurólogo si queremos parto o cesárea y si vamos a querer anestesia o analgesia. Ya nada más seguir las indicaciones del anestesiólogo y del neurólogo. Y del ginecólogo también. Y ya, el momento del parto, el embarazo, pasamos así como que todo muy bonito con la miastenia, pero ya cuando nace el bebé podría haber el riesgo de que tuviéramos debilidad por el puerperio, pero también hay los casos donde no tienen tantos síntomas de miastenia. Y el bebé hay que estar revisando que no tenga los síntomas de miastenia, que podría tener debilidad, estar flojito, pero solo le dura unas horas o también podría llegar a durarle meses, simplemente hay que estarlo vigilando y en observación. En la leche materna no se pasan anticuerpos, digo, los de miastenia, por la acetilcolina, pero las cantidades de medicamento que se pasan son mínimas y no le hacen daño, o sea que podemos darle pecho al bebé, lo que nosotros queramos. Lo recomendable es al menos 6 meses. Si se le puede dar más tiempo, pues adelante, ya eso ya es opción de cada quien. Y las fórmulas lácteas siempre son una opción. Ahorita hay muy, muy buenas opciones. ¿Qué se me pasa? Chicas, ¿alguna otra pregunta, duda para el doctor? Listo. Isabel, adelante. Bueno, doctor, yo solo tengo la duda de qué significa o si son siglas la palabra LABI, que mencionó usted casi al inicio. No, lábil no son siglas, es una palabra y es susceptible. Ok, disculpe la ignorancia, gracias. No se preocupe, lábil es susceptible, es una persona que está delicada, digamos. Gracias. Listo, muchísimas gracias. Pues bueno, con esto damos por terminado el programa. Doctor, le agradezco muchísimo su tiempo porque habíamos estado buscando hablar de esto durante yo creo que más de un año. Entonces le agradecemos mucho que nos haya dado la oportunidad. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Isa. Gracias, doctor. Gracias, Delia. Ya se fue el doctor. Le quiero agradecer el que nos haya brindado su tiempo. Y pues también a ti, Delia, y a la doctora Giselle. Gracias a todos. Qué bueno que pudieron estar. Que tengan linda noche. Gracias, Deyanira. Saludos. Gracias. Igualmente. Gracias. Hasta luego. Buenas noches desde México. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao.